Hola, estamos hoy aquí en una nueva entrevista en este ciclo organizado por Actividades Culturales, a quienes les agradezco esta oportunidad de entrevistar a la último Premio Nadal 2021, Nayat El Hachmi. En primer lugar, muchísimas gracias, Nayat, por haber dicho que sí a esta entrevista. Estamos muy honrados de tenerte en Salamanca, es todo un honor que hayas hecho un hueco en tu agenda para venir hasta aquí y de verdad es un placer y un honor tenerte con nosotros en este ciclo. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, ya sabes que para mí es un placer volver a Salamanca y volver a estar con vosotras y poder compartir este ratito. Pues muchas gracias. Bien, empezaré diciendo que efectivamente, aparte de ser el último premio Nadal, del que hablaremos después, yo creo que Nayat El Hachmi es muchísimo más. A mí me ha enseñado mucho, yo soy profesora de traducción y quisiera, en primer lugar, plantear la inmensa trayectoria novelística que tiene tras de sí. Y no solamente novela, sino también ensayo. El primer ensayo que yo leí, desde luego, fue una introducción fantástica a muchas cosas, a muchos mundos lingüísticos, culturales, sociales, que era el ensayo Jo també soc catalana, en 2004. Después vino El último patriarca, en 2008, premio Ramon Llull de novela. En 2011 publica La cazadora de cuerpos, una novela también fantástica de la que después hablaremos. Y en 2015 La hija extranjera, con el que ganó el premio Sant Joan de narrativa. En 2018 publica Madre de leche y miel, que es como una especie de continuación, también lo veremos, de La hija extranjera, la otra mirada sobre temas similares. En 2019 un ensayo que yo creo que a mí me marcó desde luego, pero creo que fue realmente impactante para todas las mujeres y un gran hito para el feminismo. Siempre han hablado por nosotras. Y en 2020, El lunes nos querrán, que es la maravillosa novela por la que se le ha concedido el premio Nadal. Aparte de todo ello, Nayat El Hachmi ha sido traductora, mediadora intercultural, colabora en diversos periódicos y otros muchos medios de comunicación, entre ellos El País, y sus novelas, la mayoría escritas en primer lugar en catalán, la última primero en castellano y luego en catalán, han sido traducidas al inglés, al francés, al alemán y a otras lenguas. Aparte de todo, también querría mencionar que, dado el calado y el gran número de temas que ahora iremos desgranando, muy importantes actualmente, como las migraciones, el feminismo, el cruce de culturas, el cosmopolitismo, la globalización, todos estos temas se abordan en sus novelas y no es casualidad, por lo tanto, que hayan generado ya bastante, yo diría mucha ya, bibliografía en crítica literaria, en los estudios de traducción, y se han leído ya varias tesis doctorales, entre ellas algunas aquí en Salamanca, sobre su obra, lo que da una idea del enorme calado que ya ha tenido todas sus novelas y sus ensayos en la sociedad contemporánea. Por lo tanto, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Eres ya un gran nombre en la literatura española. Y bueno, desde mi punto de vista también en lo que se está llamando literatura translingüe, pero eso ya lo veremos después. Yo querría empezar, Nayat, preguntándote cuándo y dónde empezaste a escribir, cuándo te lo planteaste y por qué también. Bueno, yo creo que la primera vez que se me ocurrió la idea de que yo podía escribir fue después de ser lectora durante mucho tiempo, ¿no? Creo que en alguna de aquellas tardes de domingo tan aburridas en las que no tienes nada que hacer y se te ha acabado la lectura que tenías entre manos, pues de repente, no sé, piensas, a lo mejor podría escribir algo que ahora mismo me apetecería leer, ¿no? Y en esa ocasión pues se trataba de una especie de entretenimiento, de pasar un poquito el rato. Pero hubo otro momento decisivo en el que yo me di cuenta de lo poderoso que podía ser
el hecho de ponerte a escribir y ponerte a decir lo que tú decidías, ¿no? Y fue en una especie de diario que nos... bueno, eran unos deberes de clase, de ir escribiendo un diario, y era un ejercicio en principio, pero yo ahí ya empecé, creo que era con 12, 13 años, empecé a hablar, de hecho, de los mismos temas de los que llevo hablando toda la vida, ¿no? Y el poder dar forma a cosas que no entendía muy bien, ¿no? Cosas que estaban pasando a mi alrededor, pero que no entendía muy bien, poder darles forma a través de la escritura, para mí fue un proceso, no sé, como de aprendizaje, ¿no? O sea, he ido aprendiendo y he ido creciendo a través de la escritura, a través de la lectura, pero también a través de la escritura. Y me he ido pensando a mí misma. Y creo que eso empezó en ese momento en el que empecé a hablar de esa realidad concreta, ¿no? Porque al hilo de lo que acabas de decir, efectivamente, en El lunes nos querrán, la narradora hace mucha metaliteratura. En muchos momentos reflexiona sobre por qué escribe, para qué escribe, ¿no? Y en algunos momentos a mí me ha dado la sensación de que para ella es una especie de liberación, como tú acabas de decir, y escribe para entenderse y para entender el mundo. Sí, yo había intentado evitar un poco que en las novelas apareciera la cuestión de la escritura. No por nada, porque no sé, hay tantos temas sobre los que hablar, ¿no? Que pensaba, bueno, las reflexiones de los escritores, bueno, ¿qué más da, no? Eso es algo como que forma parte de nuestro oficio, nuestra profesión. Pero claro, aquí decidí hacerlo no tanto como me ha pasado con el resto de obras, no tanto para hablar sobre mí en concreto, porque eso no tiene ningún interés, sino porque creo que hay que plantearse algunas cuestiones relacionadas con la escritura, ¿no? Yo, después de tantos años, ¿no? Persiguiendo palabras y persiguiendo frases y persiguiendo imágenes y haciendo todo este trabajo, hay preguntas que creo que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Por qué se escribe? ¿Para quién se escribe? ¿Qué realidades estamos escribiendo? ¿Qué realidades estamos dejando de lado? Y qué lectores también estamos no estamos interpelando y estamos dejándolos fuera de nuestro mundo literario, ¿no? Y también esas cuestiones que tienen que ver con mi propio proceso, que es la importancia que tiene el poder representar a través en este caso, de lo escrito, pero puede ser a través de cualquier otra expresión cultural, lo poderoso que es poder representar algo, poder, no sé, o sea, para mí es realmente un instrumento útil a la hora de iniciar esa liberación, ¿no? Para escapar de ciertas opresiones. Y lo curioso es que esa liberación primero es a nivel de conciencia y luego ya es a nivel, digamos, concreto en la vida y ¿no? en las circunstancias vitales. Pero yo fui libre escribiendo antes que en la vida real, porque escribiendo y leyendo pude darme cuenta de cosas y pude ponerlas en duda y pude cuestionar el orden establecido que a mí se me había transmitido mucho antes de tener alguna posibilidad de poder realmente yo hacer ese proceso de liberación a nivel real. Por lo tanto, la literatura tiene un poder social y un poder político. Yo estoy convencida de que sí. Es que también he tenido que hacer como un proceso de repensarme a mí misma y repensarme en relación a lo mejor algunos
algunas voces de otros escritores de generaciones anteriores que en un momento dado, a partir de, bueno, de que hay un desencanto, ¿no? y una decepción con muchas, digamos que con muchos posicionamientos políticos, hay un sector de la literatura que decide que no vale la pena ese compromiso social y ese compromiso político, pero a raíz de esa decepción, ¿no? Entonces, ahí, claro, yo he recibido esa herencia. O sea, yo he leído a escritores que a mí, la idea que ellos me han transmitido de la literatura es que la literatura no tenía que servir para nada y que la literatura no tenía que estar comprometida socialmente, porque el compromiso social de algún modo rebaja el nivel literario. De hecho, se hace mucho esa separación entre el nivel, o sea, la calidad literaria y el contenido político, social o el compromiso de una obra, ¿no? Claro, para mí esas dos facetas son indisociables, porque yo no entiendo cómo se puede valorar la calidad literaria de un texto si es un texto que no se ocupa de nada y que está completamente hueco, ¿no? Entonces, pero yo he tenido que hacer como un proceso de deseducarme en esa cultura de la literatura no sirve para nada, porque claro, para muchos de mis compañeros de generación a lo mejor no necesitan hacer ese proceso de compromiso, ni necesitan que la literatura les sea útil, porque ellos pues a lo mejor no han vivido ciertas circunstancias, ¿no? Y por lo tanto se lo pueden tomar como una distracción o como un entretenimiento, como un juego, y hacer, bueno, juegos que pueden ser interesantes, pero es que yo la necesidad de escribir la empiezo a sentir en el momento en que me doy cuenta del malestar que me afecta a mí y que afecta a muchísimas personas de mi entorno, y que es un malestar que me lleva una vida entera a entender exactamente de dónde viene y cuál es su raíz y cómo está estructurado, ¿no? Entonces, yo no sé si puedo decidir realmente si ser una escritora con contenidos más o menos sociales y con compromiso político, porque no es que cada escritor es lo que es. O sea, porque somos fruto de las circunstancias en las que nos encontramos. Yo no me puedo permitir el lujo de ser una escritora que escriba de espaldas a la realidad, dando la espalda a la realidad, porque es que no, o sea, cuando conoces determinados contextos y sabes muy bien el sufrimiento que ahí existe, y encima tienes el privilegio de haber tenido una educación y una educación literaria que te permite poder ocuparte de esa realidad a través de lo que escribes, yo creo que es casi moralmente un deber hacerlo, ¿no? Yo entiendo que se pueda vivir la escritura de otras formas, pero esa no es la mía, ¿no? Y luego creo que hay un peligro en eso de afirmar que la literatura no tiene que ser comprometida, ni tiene que ser social, ni ocuparse de la realidad, y es que acabe siendo absolutamente irrelevante y prescindible. O sea, una literatura que solamente sirva para entretener o sea, por un goce simplemente estético, que yo también lo puedo disfrutar perfectamente, corre el peligro de convertirse en una literatura prescindible. Y bueno, creo que por ejemplo, lo que hemos vivido durante esta pandemia, que es un aumento del número de lectores en todas partes, demuestra que la literatura sigue siendo absolutamente necesaria. A pesar de que haya muchas otras formas de poder representar el mundo y articular imaginario, el modo en que transformamos y que creamos a través de la palabra es único. O sea, no puede ser sustituido por ninguna otra forma de representación. Y eso es importante darnos cuenta, porque yo creo que incluso a nivel de salud mental y de salud física y de salud social, nos iría todo mucho mejor si nos diéramos cuenta de que es importante
leer y hacer accesible la lectura a muchas más personas. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, quería mencionar algunas frases, bueno, muchas me han llamado la atención, pero de la última novela, que recomiendo a todo el mundo porque yo no pude dejarla de lado en ningún momento, me he ido anotando frases que realmente dejan muy claro, desde mi punto de vista, cuál es tu visión de la literatura y para qué sirve la literatura. Por ejemplo, cuando dices, te escribo, la narradora dice a la otra mujer, es la historia de dos mujeres, luego entraré más en ello, pero creo que es la historia de dos mujeres que podrían ser cualquier mujer buscando la libertad. Sí. Entonces dice, te escribo para recuperarte, pero también para recuperar a la persona que fui. Y luego en otro momento dice, yo leía mucho entonces y tanto Sam como mi madre y todos en el barrio creían que lo hacía porque era muy estudiosa. Ya sabes que para nuestras familias los libros son eso, instrumentos al servicio de la preparación académica, símbolos de seriedad y buena conducta. Cuando tus libros, yo creo que lo que intentan es justamente que no haya una buena conducta, o al menos no la conducta establecida, etcétera, ¿no? Y luego hay otro momento que dices, también leía, y esa frase a mí me impactó mucho y me hizo reflexionar mucho, también leía por miedo a la vida. Sí, es que, claro, yo le voy dando vueltas a muchas cuestiones que están dentro de este paisaje en el que me ha tocado vivir, ¿no? Entonces, uno de los temas que atraviesa la novela es la cuestión del deseo, que yo creo que también es algo que está en todo lo que he escrito. Sí. Bueno, a lo mejor yo también no tanto, pero el deseo y ese miedo al deseo y ese miedo a vivir, porque cuando hablamos de la libertad y de poder hacer, poder conquistarla, tenemos muchas veces frenos externos, ¿no? y personas que nos impiden el poder disponer de nuestras propias vidas. Pero a veces esos frenos, mediante la educación y la cultura que nos transmiten, vienen de dentro mismo, ¿no? Vienen de una especie de vigilante que tenemos, de ese miedo a que al salir a esa vida y tomarla y gozarla, nos desmadremos completamente y no sé qué puede pasar, ¿no? Y realmente es algo que es algo que observé que estaba muy presente en la obra de Mercè Rodoreda, que releí hace un par de años, releí su obra La muerte y la primavera, pues se tradujo al inglés. Entonces ahí sabes que es una escritora con mucho simbolismo. Y ahí me di cuenta de que la forma en que describía elementos que son elementos vitales, ¿no? de la naturaleza, las hojas, los árboles, el agua, el cielo, que el modo en que lo describía esos elementos era mucho más inquietante y daba mucho más miedo que cuando describía la muerte o el terror o cosas mucho más tenebrosas, ¿no? Entonces, realmente podemos morir en vida por miedo a la vida, ¿no? Y a veces la escritura puede consistir en una especie de ensayo de la vida, y al ser un ensayo de la vida, pues te permite aplazar un poco esa salida a la vida, ¿no? En este contexto, el de la protagonista, creo que este factor acaba siendo protector, porque ella no se puede permitir el lujo de simplemente salir y disfrutar de sus relaciones, o no divertirse, hacer todo lo que quiere. Acaba siendo protector porque de algún modo la frena, pero la frena para que se vaya preparando para esa salida que quiere realizar en algún momento de ese contexto de opresión, ¿no? Es esta frase de aquí que también en un momento dado dice, escribir para salir del barrio. Sí, sí, esto a veces no lo tenemos en cuenta, pero también la
la escritura, la cultura en general, yo creo que puede ser un motor de eso que llamábamos antes progreso social, que suena ya como muy vacío porque lo hemos ido vaciando de contenido precisamente. Pero o sea, yo estoy convencida de que a través de la cultura se avanza mucho más que a través de a lo mejor un enriquecimiento material mucho más importante, pero que a nivel de conciencia no fomenta precisamente o no ayuda a articular esa idea de libertad y esa emancipación real, ¿no? O sea, se puede tener muchos recursos económicos y no estar emancipadas, ¿no? Entonces, para mí, el progreso social yo lo entiendo de ese modo, ¿no? Como esa toma de conciencia y, por lo tanto, a través de la cultura. Aquí es verdad que también tiene digamos, un aspecto un poco más mundano, más práctico, que es el de, o sea, como la protagonista está en una familia en la que el padre no la deja trabajar, no se sabe si va a poder continuar estudiando, etcétera. Pues claro, escribir es algo que puede hacer sin que se dé cuenta nadie. O sea, es un trabajo que puede ser completamente invisible y que si en un momento dado pues puede aportar algún tipo de ganancia económica, pero que ha sido un trabajo que se ha ido haciendo sin que se viera, ¿no? Como una estrategia también para poder salir de esas condiciones, ¿no? No solamente la opresión como mujer, sino también esa exclusión social de la segregación urbanística, ¿no? Efectivamente. Y siguiendo, y ya quiero cerrar con esto el tema de la literatura, del concepto de literatura, que creo que es muy importante en todos tus libros, pero siguiendo con esta idea, en algún momento, en varios momentos de la novela, a ver, la relación entre la protagonista y la madre, esa relación es una constante en tus novelas, la relación entre las hijas y las madres. De hecho, La hija extranjera, que es una novela también por la que yo siento absoluta fascinación, tiene una especie de continuación, llamémoslo así o de alguna manera, o mejor dicho, la historia vista desde la madre, ¿no? En Madre de leche y miel, que también es una novela absolutamente fascinante. Esa relación entre madres e hijas, que efectivamente en el ámbito de la cultura marroquí, pero también existe, a ver, no es la misma, pero sí es la misma, ¿no? En todas las culturas, ¿no? Pues yo creo que en esta novela, que repito es una constante, pero en esta novela a mí me ha dado la sensación, corrígeme si me equivoco, de que efectivamente de nuevo la literatura es un signo o un elemento de separación entre la madre y la hija, ¿no? Me remito a un momento que dice la protagonista, dice: la lectura, también ahora como mujer casada, me servía para protegerme de la vida, una vida que aunque creía haber escogido libremente en realidad se parecía poco a la que había imaginado. Eso es cuando ella ya está casada, pero antes, esta vez refiriéndose a su marido, pero antes refiriéndose a su madre, dice: lo escribía a menudo en el diario y aunque mi madre registraba siempre todo lo que había en casa, nunca pudo descubrir cómo me sentía porque no sabía leer. Entonces, ahí a mí también me ha dado la sensación de que la lectura, la cultura, el conocimiento en general es una vía de libertad a la que no han tenido acceso las madres de estas protagonistas porque no les han dejado, ¿no? Y el dejar acceder a la mujer al conocimiento en general es una vía para que la mujer tenga libertad. Sí, sí, completamente. O sea, es la educación y el acceso al conocimiento en general y al conocimiento ¿no? que contienen los libros en particular y a la literatura es una vía de liberación, o sea, sin ninguna duda, ¿no? Y claro, además de eso es también pues algo que llena y que nutre, que te permite crecer, que te permite abrir, ¿no? tu pensamiento a otras realidades, que te permite ir más allá y entender, no sé, la humanidad de una forma mucho más compleja, ¿no? Y con muchos más matices. O sea,
yo creo que es algo que proporciona muchísimo placer. O sea, aparte de ser útil por ser liberador, es que es también muy placentero, ¿no? El acceso al conocimiento y a la cultura. Y claro, esa situación que hemos vivido tantas mujeres, porque creo que eso es una experiencia que cuando, por ejemplo, conocemos el testimonio de algunas escritoras españolas que no tienen un origen, también cuentan situaciones parecidas, ¿no? A lo mejor eran las primeras que leían o crecieron también en una casa sin libros, o incluso las hay que cuentan que sus padres o eran analfabetos o apenas sabían leer y escribir, ¿no? Pues esa situación de estar haciendo ese camino hacia algo que te aporta tanto, que es tan liberador, tan placentero a la vez, que ese camino al mismo tiempo está generando una distancia, una distancia respecto a aquellas personas que de algún modo estás dejando atrás. Y eso para mí supone como una especie de dilema emocional muy, muy difícil de asumir, ¿no? Es como el querer ir a más y querer acceder a otro mundo muy distinto, sabiendo y siendo muy conscientes de que ese camino y ese proceso va a comportar el alejamiento de aquellos que más quieres y que forman parte también de ti y que de algún modo los estás, no sé, esto es un tema que también aparecía en La hija extranjera, ¿no? Y además también sabiendo que esa situación que han vivido las personas con las que has crecido y que son tus padres, o que no es unas situaciones que hayan escogido. O sea, sobre todo en el caso de las mujeres es que ellas fueron privadas de ese acceso a la educación, y por lo tanto es como, no sé, como si les hubieran impedido desarrollar una parte de su propia personalidad y de su propio ser, ¿no? Yo siempre yo siempre lo he visto así, ¿no? He visto como el dejar a una mujer sin educación es de algún modo como una especie de ablación, ¿no? De amputar una parte, porque he visto mujeres con una inteligencia extraordinaria, que por el hecho de haber nacido en el lugar equivocado, pues no han podido desarrollar esa inteligencia. Y mujeres que no hace falta que sean extraordinariamente inteligentes, pero que igualmente no han podido expresar. Siempre se encuentra una vía para poder expresar artísticamente lo que se quiere expresar, de ahí todo el tema de la oralidad, etcétera. Pero sí, a mí me entristece mucho ver el que se les corte las posibilidades de poder crecer a tantas mujeres, que yo creo que aquí generaciones anteriores de mujeres pues han vivido esas situaciones, y además cuando nos lo cuentan pues es un relato tremendamente doloroso, porque al final es que la vida que tenemos es la única de la que disponemos, y que no nos dejen ser y poder disfrutarla en toda su riqueza, pues es triste. Pues tú hayas introducido también otro tema que a mí como traductora me interesa especialmente, que es la interrelación o el choque, incluso me atrevería a decir, que hay en todas o prácticamente todas tus novelas entre el tema del feminismo y el tema del choque entre culturas. Quizá el tema del feminismo hace conjugar ese choque o esa interrelación, que pueden ser las dos cosas, ¿no? Efectivamente, la cuestión de las migraciones, del migrante, es un tema recurrente que se une, como digo, al tema del feminismo, ¿no? La cuestión de las migraciones a mí me apasiona, pues eso, porque bueno, tú has sido mediadora intercultural, traductora, sabes perfectamente de qué estamos hablando, y entonces la cuestión de las migraciones es un tema tan importante hoy en día, vamos, es absolutamente uno de los temas
realmente, yo no sé si el más importante, pero desde luego un tema que subyace prácticamente a muchas cuestiones contemporáneas. De hecho, el paso de la globalización al cosmopolitismo, ¿no? O sea, que es el paso del concepto de la globalización como algo universal, la universalización de los valores occidentales, al cosmopolitismo, que es ese movimiento que ya sí tiene en cuenta al otro, la diferencia. Eso yo creo que se ve muy bien tanto en tu obra como en la obra de tantos escritores contemporáneos que pueden ser desde indioamericanos, alemanes, turcos alemanes, chicanos, etcétera, que es un tipo de literatura que ahora se está denominando translingüe, que es una maravilla porque estáis haciéndonos conscientes, estos escritores, de realmente el mundo cosmopolita en el que vivimos, que es el mundo de la interrelación, de la hibridación y afortunadamente de que nada y ni nadie somos puros, porque ya sabemos lo de la pureza a qué nos llevó, ¿no? Horror. Entonces, en este sentido, bueno, a mí siempre, de hecho les cuento a mis alumnos como en el último capítulo, el capítulo, me parece que es el 15, del último patriarca, tú haces referencia a Una casa en Mango Street de Sandra Cisneros. Entonces ahí es un guiño muy bonito porque efectivamente es una escritora chicana que también es feminista, una escritora híbrida que mezcla lenguas y esa mezcla entre culturas, ¿no? Que es también mezcla, interrelación, choque entre culturas, que hace también, de ahí también, como decía al principio, salta el feminismo, ¿no? Porque efectivamente son dos visiones. Y ahí la relación de la que hablábamos antes entre madres e hijas es también un choque entre esas culturas. Es como se ve la vida desde dos momentos totalmente diferentes, pero, por ejemplo, en el lunes nos querrán, es tan bonito como, bueno, y también en La hija extranjera, como no hay, o así lo he leído yo, no hay un desajuste total entre madre e hija, sino que la madre comprende perfectamente a la hija, quizá no la entiende del todo, pero intuye y frente al padre, ¿no? la protege. Y la hija también entiende que la situación de la madre no es ni mucho menos la de la hija. Y yo creo que eso también se da no en ese contexto, evidentemente, pero en muchos otros contextos del mundo occidental, ¿no? Que hay ese choque y ahí tenemos, y de verdad que a mí cuando leo tus novelas me hace reflexionar sobre muchos momentos míos propios, ¿no? Que aunque se alejen de ese contexto creo que pueden servir para muchas chicas contemporáneas, occidentales simplemente. Sí, sí. Bueno, yo es que he ido haciendo como un proceso de reflexión sobre esta complejidad, ¿no? Porque al final es como que te tocan distintos temas de los que ocuparte y no puedes dejar de ocuparte de ninguno de ellos, ¿no? Entonces, por un lado está el proceso migratorio, que es un proceso que, claro, en el que te toca vivir y te toca ser parte de él, pero no entiendes tampoco ¿no? Toda su complejidad y el porqué y ¿no? Te haces muchas preguntas que nadie te sabe responder, no entiendes tampoco el mundo cómo se está moviendo y cómo se relaciona, ¿no? Entonces son muchos años para al final tú eres una pieza dentro de todo este fenómeno y son muchos años para poder entender en qué consiste, ¿no? Y luego está la otra cuestión, que es la situación de las mujeres, ¿no? Entonces yo durante mucho tiempo las he tenido como bastante fusionadas, ¿no? Porque parecía eso que tú dices, ¿no? Como un choque cultural. De hecho, durante mucho tiempo yo asumí que el choque que vivíamos muchas hijas de la inmigración con nuestras familias era precisamente, o sea, tenía más peso ese choque cultural que otras cuestiones. Con el tiempo fui como descomponiendo todos los elementos que forman parte de esta realidad y creo que el choque más importante en realidad no es tanto el cultural,
sino el choque del feminismo. O sea, el choque del cambio que propone el feminismo, el cambio que reclamamos en un momento dado las hijas de esa inmigración con respecto a los valores tradicionales de nuestras familias, que son valores bueno, que forman parte de lo que yo digo que es ese patriarcado desacomplejado, ese que no se ha puesto todavía nunca en duda. Pero si ampliamos un poco el foco y la mirada y vemos la historia de las mujeres, tanto en Occidente como en otras partes, al final vemos que ese choque que provoca el feminismo lo ha ido provocando a lo largo de toda su historia. Porque cada generación de mujeres que ponía sobre la mesa, que reclamaba unos determinados derechos, provocaba una situación, o sea, eso era algo conflictivo. Entonces, por eso yo entiendo la cuestión del feminismo como algo común a todas las mujeres, con la diferencia de que en cada lugar las circunstancias cambian y son distintas. Pero eso a mí me ha ayudado, de hecho, a reconciliarme mucho con precisamente esa diversidad cultural, porque no es la diversidad cultural el problema, ni mucho menos, sino el problema es cuando alguno de los valores que se defienden desde una determinada cultura entra en choque con aquellos valores fundamentales que forman parte de los derechos humanos básicos y que no podemos obviar. Porque además lo difícil de todo este proceso es no renunciar a defender ninguno de estos principios. Es decir, yo puedo defender la igualdad entre hombres y mujeres, pero a la vez estar posicionándome contra el racismo, a pesar de que el racismo o algunos discursos racistas puedan estar instrumentalizando la situación que vivimos las mujeres de origen musulmán para justificar sus postulados, ¿no? Porque es que tenemos un paisaje de lo más complejo. De lo más complejo. Sí. Bueno, en ese sentido, yo querría resaltar, y de nuevo puede ser mi lectura, Nayat, pero una de las cosas que ya estaba, obviamente estaba sin duda en La hija extranjera, pero yo creo que aquí lo has desarrollado y es uno de los no diría de los temas, sino la forma de tratar ese tema que a mí me ha fascinado. Y es que, evidentemente, esto es un libro feminista, sin ninguna duda, pero tal como yo lo he leído, lo que yo he entendido es que la narradora, que es de origen musulmán, no se posiciona, o sea, se da cuenta de que Occidente también es machista, de que la supuesta, que sí, que las mujeres en Occidente tenemos muchas libertades, estupendo, pero tenemos también muchas trabas, muchas limitaciones. Y de hecho, lo del lunes nos querrán es, bueno, no voy a desvelar nada de la novela, pero es una constante de que hay que hacer dieta, hay que ser estupenda, hay que estar, o sea, la apariencia hay que tenerla, la que nos imponen. Entonces, evidentemente, en Occidente las mujeres tenemos muchas cosas todavía por conseguir, muchas, y quizás sea un problema o quizás sea peligroso pensar que lo hemos conseguido todo. Es decir, cuando las reivindicaciones feministas son obvias, quiero decir que si a una mujer no la dejan ir sola por la calle o tiene que depender de su marido o de su hermano para hacer ciertas cosas, eso es muy obvio. Pero yo muchas veces me pregunto si no será incluso más necesario el feminismo, porque es más peligrosa la situación cuando pensamos que hemos conseguido muchas cosas. Y también en algunos momentos yo he pensado también que todavía entre las chicas jóvenes hay mucho machismo hoy en día, porque piensan que lo han conseguido todo y desgraciadamente, como decía una amiga mía ya hace tiempo, dice, ojalá veamos el día en que el feminismo no sea necesario. Ese día sería estupendo, pero me temo que aún estamos ahí. No, si estamos empezando. Es que hace muy poco que hemos empezado a impugnar el orden establecido, ¿no? Entonces esto va a ser largo, porque además cada vez que conseguimos avanzar un poquito hay una reacción. O sea, esto hay que asumir que es así y que vamos a necesitar
bueno, mucho trabajo y mucha resistencia y mucha, bueno, y dedicarle mucho tiempo a esto, ¿no? Pero, bueno, es muy interesante tu lectura porque es verdad que cuando... o sea, lo que describías que le pasa a la protagonista es realmente la gran decepción que nos hemos llevado las hijas de la emigración, que veníamos de países donde evidentemente la situación es mucho peor que aquí, ¿no? Esa ha sido la gran decepción, porque desde la perspectiva desde la lectura de nuestra situación como un simple hecho cultural, ¿no? de nuestra procedencia, parecía todo mucho más fácil. O sea, crecimos de algún modo idealizando esta sociedad que desde donde estábamos nosotras, desde esas familias conservadoras, parecía evidentemente que había conquistado todo, ¿no? Las mujeres que no éramos nosotras lo tenían completamente todo, ¿no? Eran independientes, tenían libertad sexual, disfrutaban de todo, etcétera, ¿no? Entonces, es cuando te incorporas a ese modelo de mujer, cuando te das cuenta de que está bueno, plagado de trampas y de otros mecanismos para oprimir a las mujeres y para esclavizarlas de otras formas, para seguir otra vez con el mismo sistema de antes, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, esa ha sido la gran decepción en la vida, porque, claro, cuando estás luchando para acceder a un mundo donde se supone que todo está bien, cuando llegas y te das cuenta de que tienes que volver a empezar con otra lucha, porque realmente... Con otras estrategias. Con otras estrategias. Y pues hay un primer momento de que se rompe precisamente esa... Es una novela sobre cómo se van rompiendo los idealismos, los distintos idealismos, ¿no? Primero empiezan pensando que van a poder hacer compatibles, ¿no? Sus anhelos de libertad con lo que quieren sus familias, luego se dan cuenta que eso no es posible, luego acceden a esa condición de mujer liberada y se dan cuenta que es muy, muy complicado realmente conquistar esa libertad. Pero a la vez, pasado el susto, pasado la decepción y el darte cuenta de cómo están las cosas de verdad, yo creo que el que pasemos esa barrera nos hace mucho más fuertes, porque nos permite ponernos del mismo lado a todas, ¿no? Ya no nos miramos como esa mujer está oprimida porque viene de otro lugar. Esa mujer sí tiene unas circunstancias distintas, porque es verdad, o sea, que, por ejemplo, hay diferencias importantísimas como las leyes, ¿no? O sea, las leyes no son... Sigue habiendo países en los que las leyes son discriminatorias para las mujeres. En España, aparte de su aplicación, que es otro asunto, en principio no existe una ley que discrimine de forma específica a las mujeres, ¿no? Pero tomar esa conciencia de que estamos en algo que va a requerir muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo conjunto y de todas las mujeres, yo creo que puede ser algo muy poderoso, pero al mismo tiempo, lo que comentabas un poco de las chicas jóvenes, ¿no? Al mismo tiempo, creo que frente a esa posibilidad de unión entre todas las mujeres, que sería algo, yo creo que muy revolucionario, pues aparecen estrategias precisamente para romper con esa posible solidaridad entre mujeres. De hecho, es algo que aparece mucho en la novela, ¿no? Como en un barrio en el que ellas están en una situación de falta de libertad, de sufrimiento, de estar pasando por las mismas cosas todas, en vez de tener un poco de compasión por el sufrimiento de la otra, que es el tuyo propio, lo que haces es juzgarla, no contribuir a ese control social. Entonces, no es que seamos, como dicen las mujeres, las peores enemigas de las mujeres, sino que es que hay mecanismos que sirven para romper precisamente esa posible solidaridad entre mujeres, que es lo mismo exactamente que ocurre con las relaciones madre-hija.
porque tú imagínate, ¿no? Que madre e hija pudieran realmente aliarse, ¿no? Porque han pasado por lo mismo. Yo es una de las preguntas que esta novela se alimenta mucho de muchísimos encuentros con lectoras de las otras novelas, con chicas jóvenes que están viviendo situaciones muy parecidas a día de hoy. Y una de las cosas que me preguntan siempre es, pero no entiendo por qué mi madre me hace esto, o sea, me aplica estas normas machistas, cuando ella ha pasado por lo mismo y por lo tanto ha sufrido con todo esto, ¿no? Entonces esa es la pregunta, ¿no? O sea, porque realmente acá, o sea, el patriarcado es una estructura en la que se utiliza a las madres y a las mujeres para someter al resto de mujeres. Y para, o sea, que al mismo tiempo que ellas son o han sido víctimas de ese sistema, acaban perpetuándolo a través de esa... pero que es que forma parte del engranaje, forma parte de la educación que reciben. Entonces por eso el elemento emocional en esta relación madre-hija es tan, es tan complejo, ¿no? Porque claro, entiendes que ella es víctima, pero a la vez te está transmitiendo los valores que te podrían convertir a ti también en víctima, ¿no? Efectivamente. Y efectivamente, bueno, ya para ir terminando, pero es que yo por lo menos podría estar hablando contigo, no sé, varios días seguidos. En esa relación madre-hija, que la hija quiere salir de ese mundo, ¿no? También lo hace a través del cuerpo, que el cuerpo es el cuerpo de la mujer, es una constante en tus novelas, en este está muy, muy presente, a través de la comida, a través de la ropa, también es un cruce de culturas, un choque entre culturas, ¿no? Parece que el cuerpo vaya a ser una liberación, pero al final no acaba de serlo, ¿no? O sea, porque realmente yo ahí también he visto cómo efectivamente no haces, y eso me parece fascinante, no haces una lectura o una visión, no nos das una visión del mundo binaria totalmente, sino no hay un mundo occidental y otro no occidental y uno es el bueno y otro es el malo, en absoluto. Y eso es lo bonito, porque realmente es que no es así. O sea, los dos mundos tienen cosas buenas y cosas menos buenas, ¿no? Y yo creo que a través de esa lectura de los diversos espacios que aparecen en la novela, el cuerpo es uno de esos espacios, los distintos momentos como la universidad, que también es un espacio que se contrapone al barrio, ¿no? La forma de vestir de la joven que se radicaliza y dice no, yo no quiero vestir como mi madre, y eso es un modo de enfrentamiento también con el padre, con todo el patriarcado. Pero al mismo tiempo la amiga, que parece que esté completamente liberada a través del cuerpo, en realidad tampoco lo es, ¿no? Entonces, por eso, repito, lo que me ha fascinado en esta novela es ese momento no simplón binario, que no está en ninguna de tus novelas, porque nunca haces una oposición binaria, pero realmente en esta lo has desarrollado, desde mi punto de vista, de un modo magistral, ¿no? Y claro, detrás también está otros ensayos tuyos que no quiero dejar de mencionar porque son ensayos, pero están detrás de las novelas, como por ejemplo el de 2019 que he mencionado al principio, el de Siempre han hablado por nosotras, que es ese maravilloso ensayo feminista que recomiendo de verdad su lectura, porque el título ya lo dice todo, siempre han hablado por nosotras. Y de nuevo vuelve a ser no binario, ¿no? O sea, en absoluto habla de una oposición radical entre un mundo y otro, ¿no? Sino que se ve que las cosas son mucho más complejas y por lo tanto más peligrosas y más fascinantes de lo que se podría ver en el feminismo, ¿no? Y algunos de tus artículos, que todo lo que has escrito sobre feminismo ha tenido una relevancia realmente impresionante, ¿no? En ese sentido. Bueno, es que esos mundos para mí no son mundos distintos, o sea, forman parte de, claro. Es lo que soy, o sea, yo nunca... Por eso ahora, después de tantos años de darle vuelta al tema de la identidad y pensar en el conflicto de la identidad y hacer un poco, ¿no?, de memoria de cuando empezaron a decirnos que teníamos problemas de conflictos de identidad, y yo ahora llego a la conclusión de que
no teníamos problemas de identidad porque nosotros sabíamos perfectamente de dónde veníamos, a dónde habíamos llegado, qué es lo que... O sea, esa realidad en sí misma no supone un conflicto, porque si creces en esa complejidad y vas y vienes y hablas distintas lenguas y observas cómo la gente pues, se comporta de formas distintas, come de formas distintas, tiene visiones del mundo, visiones del cuerpo también distintas. Para mí esa observación, o sea, es algo que ha formado parte de mi día a día siempre, y de hecho creo que tendría que ser algo inherente a la mirada de cualquier escritor. O sea, por eso yo creo que es un ejercicio que a mí me ha ayudado a ser escritora. O sea, desde muy pequeñita el observar, ¿no? Con extrañeza a veces, pero intentando, ¿no?, comparar las distintas situaciones. Pero la mirada racista sí tiene esa división. Claro, son los otros los que plantean ese problema. O sea, la mirada racista, la mirada excluyente, también la mirada que desde la defensa de la propia identidad excluye cualquier elemento que pueda penetrar desde un exterior que pueda resultar peligroso, el encasillarte, ¿no?, dentro de una... Es que además esas casillas normalmente suelen ser muy simplonas y muy aburridas. Es que la vida tiene muchos más matices, ¿no? Entonces, no sé, para mí esto es el mundo, o sea, no es otra cosa que el mundo mismo, ¿no? Entonces yo escribo desde esa mirada sobre ese mundo y ahí pues el tema del cuerpo evidentemente es importantísimo porque me parece que no es un tema del que hayamos hablado demasiado o sobre el que hayamos escrito demasiado. No sé si eso tiene que ver con también el modo en que entendemos la escritura las mujeres respecto a los hombres, y tiene que ver con el hecho de que, bueno, nosotras tenemos que pensarnos, porque no teníamos, para empezar, generaciones anteriores de mujeres escritoras no tenían ni siquiera referentes para poder verse reflejadas antes de empezar a escribir, ¿no? Entonces estamos, yo creo, como un poco como consecuencia de la situación de la que venimos, de algún modo muy acostumbradas a hacer como un trabajo de reflexión e introspección sobre lo que somos, no solamente sobre lo que ocurre en el mundo, lo que observamos, sino también sobre nosotras mismas, ¿no? Y ahí el cuerpo tiene un lugar importantísimo. De hecho, incluso en esas diferencias, ¿no?, de distintos sitios y distintas culturas, claro, el cuerpo es visto y se concibe de formas muy distintas, incluso a nivel estético, a nivel de movimientos. Yo me acuerdo que durante mucho tiempo algunas cosas en las que me costaba más poder transmitir a través de la escritura, ¿no?, cómo cambian los movimientos corporales en función de si estás en un lugar u otro, ¿no? O cómo es esa relación, porque realmente yo creo que en el mundo occidental damos por hecho que la visión que tenemos ahora mismo del cuerpo, que es un cuerpo al que podemos dominar, domesticar, hacer que entre dentro de unos moldes establecidos, ¿no?, como una visión muy mecanicista, muy utilitarista, ¿no? Al cuerpo hay que sacarle el máximo rendimiento. Es una cultura hegemónica esta, ¿no?, de las dietas, del ejercicio. Yo cuando veo a la gente corriendo digo, pero ¿a dónde vas? O sea, correr en mi pueblo, algo así, o sea, correr sin tener que ir a ningún sitio sería visto como un signo de locura, más bien, ¿no? Entonces, o sea, tenemos tan interiorizada toda esa cultura que damos por sentado que eso lo compartimos con la humanidad entera. Y no es así. Hay otros sitios en los que el cuerpo se ve y se vive de forma distinta, ¿no? Y luego, evidentemente, también la cuestión del cuerpo de la mujer, yo creo que es central en todo el tema del feminismo, porque a veces creo que es un espacio que acaba expresando un malestar cuando ese malestar no se puede expresar de otra forma, ¿no? Eso creo que es algo que aparece en algún momento de la novela. O sea, cuando
los problemas sociales, los problemas de discriminación, porque además es el cuerpo lo que está en juego también. En todo el tema del machismo, el cuerpo es algo fundamental y por eso a veces también simplificamos problemas como los de los trastornos alimentarios, que son problemas que pueden tener un detonante a nivel estético y el querer encajar dentro de un modelo determinado, pero que en el fondo tienen un conflicto mucho más profundo, que es el conflicto con la propia sexualidad y con el hecho de transformarse las niñas en un cuerpo sexuado, en un contexto en el que el ser un cuerpo sexuado, un cuerpo que puede ser deseado, supone muchas veces un peligro. Y un peligro que puede llegar a ser un peligro para la propia vida o un peligro de que te violen, un peligro... ¿no? Ese peligro está presente en la vida de todas las niñas cuando se dan cuenta por primera vez de esa mirada. Es que hay un momento, yo creo, en la vida de todas las mujeres que hay una mirada, que de repente hace que te des cuenta de que tu lugar en el mundo no es igual que el de tus hermanos, porque has sido vista como objeto y no como una persona más, ¿no? Y ahí, en todo eso, o sea, lo que hacemos es entrar en conflicto con nuestro propio cuerpo, porque no es... Claro, hay lugares en los que esta cuestión se explicita más, pues, ¿no? Al otro día hablaba con unas niñas jovencísimas, unas chicas que me decían, no, es que yo me tapo porque así me protejo. O sea, yo me cubro la cabeza y me tapo porque así me protejo. O sea, es una... pero hay otras formas en las que intentamos protegernos de ese peligro que comporta un cuerpo de mujer, que es, por ejemplo, intentar que sea lo menos sexuado posible, y ahí es donde encontramos, por ejemplo, la anorexia, ¿no? Porque si yo no soy deseable, porque no hay nada en mí que resulte deseable, porque me he desprendido de todo lo que puede ser, pues ahí estoy evitando ese peligro, ¿no? Realmente es como que está mucho más, ¿no? Hay una complejidad detrás que no es simplemente la cuestión estética, ¿no? Bueno, pues repito lo de antes. Yo creo que se podría seguir hablando contigo durante horas, Nayat, pero bueno, tenemos que concluir aquí. Creo que ha quedado claro cuáles son los temas fundamentales de tus novelas y de tus ensayos, que, bueno, no sé si se podrían resumir en la migración, el feminismo, pero todo ello interrelacionado con el cruce de culturas, el cruce de lenguas, la idea de la hibridación de la cultura contemporánea y de que la literatura es reflexión, es intento de conocimiento, de abrirnos a otros mundos, y que eso nos hace mucho más ricos como personas. Y quizá, en resumen, no sé si estarás de acuerdo, pero sin duda, desde luego para mí lo han sido, todas tus novelas es una búsqueda de la libertad para el ser humano en general, de una forma totalmente inclusiva y sin etiquetas, y simplemente saber lo compleja que es esa búsqueda de la libertad, pero lo enriquecedora que es, y en resumen probablemente sea la razón por la que estamos aquí en este mundo. Pues sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayat, de verdad, por placer. esta conversación. Ha sido, como siempre, un placer estar contigo, y sobre todo muchas gracias por haber venido a Salamanca, y gracias a Actividades Culturales por habernos permitido entrevistarte en esta ocasión. Un placer, de verdad. Gracias.